Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que me estén viendo mis alumnos y todo el público en general de esta clase pregrabada. Como bien ya lo saben, es una clase pregrabada para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Soy el profesor Emiliano Pérez Cortés de la asignatura Hidráulica de Canales para el grupo 1552 del semestre 2022-1. Bueno, en esta ocasión ya vamos a iniciar el tema 2, que es flujo uniforme. Entonces, pues bienvenidos a esta clase y vamos a iniciar entonces con el tema 2 de la asignatura, que es flujo uniforme. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar definiendo el flujo uniforme. ¿Qué es el flujo uniforme o cuándo se presenta? Pues es cuando el tirante, la velocidad y el área hidráulica permanecen constantes en cada sección. Entonces imaginen que yo tengo un canal en una cierta distancia de una sección herradura, que es un canal parcialmente lleno, que es una sección 1 y sección 2, y este flujo uniforme se presenta cuando este tirante, la velocidad y el área hidráulica permanecen constantes en cada sección. Entonces aquí yo estoy suponiendo una sección 1, aguas abajo del canal, estoy suponiendo otra sección 2, y a lo largo entonces de entre estas dos secciones, todos los cortes transversales que haga del canal o de esta sección herradura parcialmente llena, si no cambia el tirante, el área hidráulica o la velocidad, se presenta este flujo uniforme. Esa es una de las formas que se presenta. Que también es cuando se define, cuando se presenta el flujo uniforme, pues cuando la plantilla del canal, la superficie libre del agua y la línea de energía son paralelas, es decir, sus pendientes son iguales. ¿Qué es esto? Pues en el fondo, aquí tenemos, fíjense, aquí en el fondo, como es una sección de herradura parcialmente llena, mi plantilla pues es un vértice, es una línea que une todos los vértices del punto más profundo de la sección. Entonces, esta plantilla, la superficie libre del agua y la línea de energía, todas esas líneas, como bien lo dije, aquí está, son paralelas. Entonces, esas son, digamos que, las dos grandes características para definir el flujo uniforme, ¿no? Y aquí lo tienen claro, ¿no? Las pendientes, ¿sí? Las tres pendientes de esas líneas son iguales, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo anterior, el flujo uniforme ocurre solo en estado permanente y en canales prismáticos de gran longitud. El flujo uniforme, rara vez ocurre en corrientes naturales debido a que sus secciones transversales no son prismáticas. Ajá. Muy bien, entonces eso debe de quedar claro. Este flujo uniforme es rara vez ocurre en corrientes naturales. Y continuando con este flujo uniforme y este tema, vamos a ver cuáles son las condiciones para que se establezca el flujo uniforme, ¿no? Y es a continuación lo que les voy a platicar y les voy a leer, ¿no? Entonces tenemos este perfil longitudinal, tenemos una plantilla que tiene una cierta pendiente con este ángulo teta. Yo estoy suponiendo este eje coordenado, ¿sí? Arbitrario, porque a mí me conviene. Tengo la superficie libre del agua, si se dan cuenta es paralela a la plantilla. Y tengo una sección 1 y tengo una sección 2 aguas abajo, ¿no? Y tengo este diferencial de X en la longitud, ¿no? Con este pequeño dibujo
vamos a ir estableciendo, ¿no?, las condiciones para que se establezca dicho flujo uniforme. Entonces, para que se establezca el flujo uniforme es necesario que exista un balance dinámico entre el componente de la fuerza de peso en la dirección del flujo y la de fricción. ¿Cuáles son esas dos componentes? Pues es esta, W en X, es la componente del peso en la dirección del flujo, es decir, esta WX, esa componente, y la fuerza de fricción, es decir, la que se opone al movimiento, esta F subíndice tau, ¿no? Entonces, como bien lo dije, debe de haber un balance dinámico entre esta y esta. Ajá. Entonces, para alcanzar o alejarse de este equilibrio, es forzosa la presencia de un flujo variado antes o después del uniforme, que sirva de transición entre un estado, por ejemplo, de reposo a otro de flujo uniforme o entre dos uniformes distintos. Bien, entonces, cuando la longitud del canal no es suficiente para alojar uno u otro tramo de transición, el flujo uniforme no alcanza a establecerse. Y lo vamos a ir viendo poco a poco a través de estas clases y también en el capítulo cuando veamos lo que acabo de aquí mencionar, que es el flujo variado, ¿no? Entonces, como condición para que se establezca, repito, debe existir un balance dinámico entre el componente de la fuerza de peso en la dirección del flujo y la de fricción, es decir, esta Wx y esta F de tau, ¿no? Muy bien, entonces, a continuación, dentro de esto que nos sirvió como introducción para definir qué es el flujo uniforme, dentro del tema de flujo uniforme hay subtemas. Uno de ellos es el 2.1, que es la ecuación de Chassis. Bien, entonces vamos a iniciar con la ecuación de Chassis y dice así: el flujo uniforme es un modelo de flujo sencillo para comenzar a estudiar la influencia de la rugosidad y la pendiente en el comportamiento del agua. Es un modelo basado en la fricción y que permite estimar la velocidad del flujo cuando no se puede medir. Y por eso lo pongo en verde y con mayúsculas y en rojo con mayúsculas. Voy a repetir. Es un modelo basado en la fricción y que permite estimar la velocidad del flujo cuando no se puede medir. Ajá. El modelo matemático obtenido por Chassis en 1775 se aplicó a un flujo permanente incompresible en un canal prismático, pendiente y sección transversales constantes. Y bueno, esta es una interpretación de Antoine de Chassis, la tomé de la Wikipedia. Ajá. Y entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que voy a mostrarles y platicarles cómo es el desarrollo de la ecuación obtenida por Chassis en 1775 y que desde esa ocasión se sigue utilizando en la estimación de la velocidad y el diseño de canales prismáticos, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer el desarrollo de la ecuación obtenida por Chassis. Y entonces vamos a usar nuevamente esta figura en el que, repito, tengo un canal con una plantilla con una cierta inclinación, con este ángulo respecto a un plano horizontal de comparación, y voy a tener todas estas fuerzas. Ajá. Y toda este diagrama de cuerpo libre es el que voy a utilizar para ir desarrollando la ecuación que obtuvo Antoine de Chassis. Muy bien, entonces, tenemos que es un canal prismático. Entiéndase que en cada sección, sea aquí en la sección 1 o en la sección 2, de este volumen de control, por eso lo estoy incluso ayunando de color amarillo,
puede ser una sección rectangular, trapezial, triangular, o un canal cerrado parcialmente lleno como una sección circular o una sección herradura, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero con canal prismático. Tiene una pendiente longitudinal y su sección transversal son constantes, ¿no? Entonces voy a tener gasto constante. Al tener gasto constante, sé que pues el tirante en la sección 1 va a ser igual al tirante en la sección 2. Por lo tanto, el área hidráulica en la sección 1 va a ser igual al área hidráulica en la sección 2. Y por lo tanto también la velocidad media en la sección 1 va a ser igual a la velocidad media en la sección 2. Entonces vamos aplicando la ecuación de cantidad de movimiento en este volumen de control siempre en dirección en X, en esta dirección. Yo tengo lo siguiente, entonces que voy a tener dada este eje coordenado arbitrario, pero que voy a decir que hacia donde están mis X y Y va a ser positivo, hacia donde están las flechas, eso va a ser lo positivo, lo que vaya en lado contrario en esta dirección va a ser negativo, ¿no? Entonces, sabemos que las fuerzas de presión estática siempre van hacia adentro del volumen de control, entonces voy a tener que esta sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza de presión estática menos la fuerza 1, la fuerza de presión estática 1 menos la fuerza de presión estática 2, más la componente del peso en dirección X, menos las fuerzas que se oponen al movimiento, las fuerzas de resistencia. Eso va a ser igual a la densidad que multiplica a este producto, ¿no? Menos gasto, ¿por qué es el signo menos? Porque decimos que el gasto que entra al volumen finito de control le vamos a asignar un signo negativo, y el gasto que sale del volumen de control va a ser positivo. Entonces por eso es este menos. Y voy a tener que va a ser Q por el coeficiente de Boussinesq en la sección 1 por la velocidad 1 más gasto por la velocidad, el coeficiente de Boussinesq 2 por la velocidad en la sección 2, ¿no? Y ya termino la sumatoria de del lado derecho de la expresión, ¿no? Y yo sé que para calcular la fuerza de presión estática 1, esto va a ser igual a la gravedad por la densidad por el área hidráulica 1 por la profundidad al centroide del área hidráulica 1, ¿no? De la misma manera, sé que para calcular esta fuerza de presión estática lo hago con la gravedad por la densidad del líquido por el área hidráulica por la profundidad al centroide de esa área hidráulica, ¿no? Yo sé que la componente del peso en X va a ser igual a la densidad, la gravedad por la densidad por el volumen de control por el seno del ángulo. Eso sería esta fuerza, ¿no? Y la fuerza tangencial va a ser igual al esfuerzo tangencial por el área lateral o longitudinal, el área longitudinal a lo largo del delta X. ¿Y qué es eso? Por eso voy a utilizar la siguiente herramienta didáctica. Imaginen que esta superficie, ¿sí? Si yo la coloco en mi canal, ¿sí? Imagínenlo, ¿sí? Sé que por la iluminación a veces se ve, pero lo que trato de decirles es que va a tener esta superficie el contacto con los taludes del canal y con la plantilla. Y esta superficie puede tener cualquier forma, porque es de cualquier forma prismática. Entonces, pero va a ser a lo largo de toda esta sección. Entonces, esa superficie va a ser una superficie, va a contemplar el margen derecho de mi canal, la margen izquierda de mi canal y
la plantilla de mi canal. Ajá. Toda esa superficie a lo largo de esta diferencial de X, ajá, es lo que estoy nombrando aquí, ¿no? Y entonces esta fuerza que se opone al movimiento, esta fuerza de resistencia, va a ser el esfuerzo provocado por esa área longitudinal a lo largo de esa delta X. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo ya aquí en este renglón, simplemente estoy sustituyendo en cada una de estas variables, pues todo el desarrollo que les estoy mostrando. Entonces, esto equivale a esto y lo estoy colocando aquí. Esto equivale a esto y lo estoy colocando aquí. Y así, la Wx es esto, la fuerza las fuerzas que se oponen al movimiento es esto. Ajá. Y esto va a ser igual a densidad por gasto, velocidad 2 menos velocidad 1. Aquí ya estoy yo suponiendo que el coeficiente de Boussinesq, tanto en la sección 1 como en la sección 2, va a ser igual con 1, ¿no? Por ser una sección prismática, ¿no? Aquí ya lo estoy yo omitiendo. No lo estoy omitiendo, más bien lo estoy asignando como valor, como 1 mínimo, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, como yo sé que desde acá, que el canal es prismático y el gasto es constante, yo sé que el área 1 y el área 2 son iguales. Por lo tanto, estos dos términos, área 1, profundidad al centroide del área hidráulica 1, y esto, o sea, es decir, estos dos términos son iguales, por lo tanto, esto se va a volver cero. Al saber que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, yo sé que velocidad 2 menos velocidad 1, este término se convierte en 0 también. Entonces, de este renglón, que se me convierte en 0, esta resta de estos dos términos se me vuelve 0. Y este término, esta resta es 0, por lo tanto todo este producto es 0. Entonces, en la lámina siguiente o en la imagen siguiente que voy a mostrar, pues voy a mostrarles únicamente lo que me queda, que es esto, ¿no? Que es la componente del peso en X y la fuerza de resistencia, ¿no? Que finalmente proviene de lo que les he estado platicando, de que debe de haber un equilibrio dinámico entre esas dos. Ajá. Y entonces, esto menos esto es igual con 0. Ahora bien, si se dan cuenta aquí, esta área longitudinal en ese diferencial de X, yo la estoy sustituyendo por este delta X que multiplica al perímetro mojado. Y efectivamente, si yo tengo en esta sección un perímetro mojado, puede ser de una sección transversal rectangular, de una sección transversal trapecial, yo voy a tener un perímetro mojado. Ese perímetro mojado, cuando lo multiplico por esta delta X, ¿qué me da? Pues me da toda la superficie, ¿sí? Imaginen, repito, imaginen que esta superficie, ¿no? Es a lo largo de ese delta X. Ajá. Y finalmente es una área. Ajá. Y es lo que estoy sustituyendo aquí. Fíjense, esto lo dejo igual, esto lo sustituyo acá. Ahora bien, ¿qué es mi volumen de control? Pues mi volumen de control va a ser el área hidráulica, es el área hidráulica que inicia aquí. Si la multiplico a lo largo de esta diferencial de X, pues voy a obtener un volumen, ¿sí? Que es lo que estoy mostrando en, en, la, en la imagen, ¿no? Muy bien, entonces, aquí el volumen de control lo estoy sustituyendo como el delta X por área. Y aquí el área lateral o longitudinal a lo largo de delta X va a ser delta X por el perímetro mojado. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Ya aquí lo sustituyo. Después,
En el siguiente renglón lo que estoy haciendo, lo estoy pasando del otro lado de la igualdad. Y como pueden ver, lo que tengo entonces es esto igual a esto. Si se dan cuenta, tengo delta x como factor común. Y entonces, ya sea que lo traslade a un lado de la igualdad al lado izquierdo, al lado derecho, pues me da un 1. Y entonces lo quito y me queda que en este renglón por álgebra va a ser gravedad, densidad por área hidráulica por seno del ángulo, va a ser igual al esfuerzo tangencial por el perímetro mojado. Ajá. Ahora lo que estoy haciendo aquí es, en la siguiente renglón, es dejar simplemente el esfuerzo tangencial. Fíjense, divido esto entre el perímetro, entonces me queda gravedad por densidad, área hidráulica entre perímetro mojado por seno de teta va a ser igual al esfuerzo tangencial. Pero yo sé, fíjense, en el siguiente paso, yo sé que el área hidráulica entre el perímetro mojado, ¿quién es? Es radio hidráulico. Y entonces me queda esta nueva expresión, que va a ser gravedad por densidad por radio hidráulico por seno del ángulo igual a el esfuerzo tangencial. Ajá. El esfuerzo tangencial. Y además, si yo sé que el ángulo es menor o igual que 8 grados, yo sé que entonces el seno de teta puedo asumir que es igual a la tangente de teta, por lo tanto eso es igual a la pendiente longitudinal o a la S subíndice 0. Por lo tanto, este seno de teta lo puedo sustituir por esa S subíndice 0. ¿Y qué me resulta? Pues me resulta esta ecuación, que le llamo la ecuación 1. Y va a ser gravedad por densidad radio hidráulico por la pendiente longitudinal o S subíndice 0 igual a el esfuerzo tangencial. Ahora bien, la evidencia experimental ha demostrado que el esfuerzo tangencial es proporcional al cuadrado de la velocidad. Y entonces tengo esta nueva expresión. El esfuerzo tangencial va a ser igual a una constante por la densidad por la velocidad al cuadrado. Y a esto le llamo ecuación 2. Donde esta K es una constante de proporcionalidad. Ahora bien, igualando las ecuaciones 1 y 2 y despejando la velocidad, ¿qué me queda? Entonces, fíjense, estoy igualando esta con este, que es lo que estoy poniendo en este renglón. Y simplemente lo que estoy haciendo posteriormente en este renglón es álgebra, ¿no? Tratar de despejar b al cuadrado. Y entonces me queda b con esta expresión y al final esto lo estoy llamando como una C mayúscula. Ajá. Y entonces me queda velocidad igual a C mayúscula que multiplica a la raíz del radio hidráulico por S subíndice 0. Ajá. Y resulta que esa, ya en términos que nada más algebraicos, esta ecuación es la que llamo ecuación de Chassis. O esta fue la ecuación obtenida por Chassis en 1775, en la que la velocidad va a ser igual a un coeficiente o factor de Chassis que multiplica al radio hidráulica a un medio por la pendiente S subíndice 0 a la un medio. Ajá. Donde lo estoy mencionando, donde esta C mayúscula es el coeficiente o factor de Chassis en metros a la un medio sobre segundo. Y se obtiene de las tablas 2.1 y 2.2 proporcionadas. Estas tablas yo se las voy a proporcionar a mis alumnos. Voy a tratar de hacer una liga para aquellos espectadores que las quieran. Voy a tratar de poner la liga en los comentarios. No va a ser inmediato, así que aquellos que vean el video en el canal y todavía no está la liga es porque todavía no la he creado, ¿no?
pero trataré de lo antes posible crearles esa liga. A mis alumnos sí les voy a poner inmediatamente en la plataforma esas tablas 2.1 y 2.2 que les voy a proporcionar. Muy bien, pero esas tablas también las pueden encontrar en el libro de hidráulica de canales del doctor Gilberto Sotelo Ávila, ¿no? Bien, entonces, este es coeficiente o factor de chasis. En el curso se empleará el cálculo o vamos a determinar SS mediante Manning. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, pues esta es la ecuación obtenida por chasis. Y a continuación lo que vamos a ver es cuáles son las ecuaciones a grandes rasgos. No se van a notar tanto en la imagen, porque repito, las voy a entregar y las voy a proporcionar en las tablas 2.1, 2.2. Después en unos ejemplos sí vamos a ver esas ecuaciones, así que esperen al video de los ejemplos, ¿no? Bien, entonces el subtema 2.2 dentro de flujo uniforme sería mostrarles las ecuaciones para el cálculo de pérdidas por fricción, que son básicamente ecuaciones que calculan este coeficiente o el factor de chasis. Estas son las dos tablas que voy a proporcionarle a mis alumnos. Esta sería la tabla 2.1 y esta sería la tabla 2.2. Y aquí pues les estoy presentando cada una de las ecuaciones y las observaciones y los autores de dichas ecuaciones, ¿no? Entonces voy a tener como autor a Ganguillet y Cutter, a Cutter únicamente que propuso su ecuación, a Bassin, Coseni, Martinek, si no olvido y si alcanzo a ver, Manning y Pavlovsky, ¿no? Entonces tengo esta serie de ecuaciones, con ciertas observaciones que hicieron cada uno de los autores, pero repito, durante el curso, el cálculo de este coeficiente o factor de chasis lo haremos mediante Manning. Muy bien, entonces pues eso es prácticamente pues, las ecuaciones. Y a continuación les voy a platicar ciertas condiciones generales para el cálculo del flujo uniforme, ¿no? Entonces es lo que les voy a platicar a continuación, ¿no? Entonces, en el cálculo del flujo uniforme intervienen 6 variables. ¿Cuáles son estas? Pues va a ser el gasto, la velocidad, el tirante que se establece, el coeficiente de Manning, la pendiente y la dimensión de la sección de forma prismática conocida. Esto es el ancho de plantilla y el talud, si la sección es trapezial o rectangular, o el diámetro si es circular o de herradura. Entonces, son dos secciones con las que se puede hacer el cálculo inmediatamente del tipo de problema. Ecuación de continuidad, que ya hemos visto, y la ecuación de Manning para la fricción, ¿sí? Esta es el resumen, este es el resumen de la ecuación de chasis. Este C lo estoy sustituyendo, aquí no se nota, pero ese C lo estoy sustituyendo de aquí. Y entonces, ecuación de Manning para la fricción proveniente de chasis, me queda que la velocidad va a ser igual a 1 entre n por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente S subíndice 0 a la 1/2. Y entonces el gasto se puede expresar entonces de la siguiente manera. Pues yo sé que si el gasto es velocidad por área, entonces pues si esta toda es la velocidad, pues nada más lo multiplico por el área, ¿no? Y entonces me queda que el gasto va a ser igual a 1 entre n por área hidráulica, radio hidráulico a la 2/3
por S subíndice 0 a la 1 medio. Ajá. Entonces, eso lo estoy copiando aquí, donde yo a esta K mayúscula la refiero como 1 entre N por área radiohidráulica a la 2/3, y esa K mayúscula se conoce como el factor de conducción de la sección, y es una medida de la capacidad del canal para conducir el agua. Ahora bien, tomando la ecuación de gasto anteriormente expresada, es decir, esta, también se puede expresar de la siguiente forma. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo estoy es simplemente haciendo álgebra y la estoy expresando de esta forma como área hidráulica por radio hidráulica a la 2/3, que es igual a N, que multiplica al gasto entre es la pendiente S subíndice 0 a la 1 medio. Entonces, el término de la derecha de esta ecuación depende de N, de Q y de S subíndice 0. Pero el de la izquierda exclusivamente de la geometría de la sección es esta. Esto indica que para una combinación particular de N, Q o caudal y gasto y S subíndice 0 hay un tirante único Y llamado tirante normal, y desde ahora ya les estoy diciendo y platicando de lo que les había mencionado en videos anteriores, de que íbamos a encontrar distintos tirantes y les íbamos a agregar un apellido, por decirlo así, ¿no? O un segundo nombre. Entonces tenemos el primer tirante, que le llamaremos normal, y lo denotaremos con Y minúscula subíndice N. Ajá. Y entonces repito, hay un tirante único llamado tirante normal que se establece en flujo uniforme siempre. La condición recíproca también se cumple, es decir, dados Y, N y S subíndice 0, hay un valor de gasto o caudal para el cual se establece el flujo uniforme que se conoce como gasto normal. Y aquí también en el semestre o durante esta clase vamos a también nombrar en esta ecuación los siguientes términos. Todo lo que está aquí en verde le puedo llamar términos geométricos, y todo lo que estoy rodeando de en azul le vamos a llamar los términos hidráulicos en esta ecuación de una forma o expresada de esta forma del gasto con Manning proveniente de la ecuación que obtuvo Antoine de Chassis. Ajá. Ok, entonces, con esta ecuación es que vamos a determinar el flujo uniforme en canales, y por lo tanto viene el tema 2.3, ajá, que sería entonces cuando tenemos problemas de revisión y problemas de diseño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con esta forma de la ecuación o con esta forma. Ajá. Es indistinto. Todo viene de esta ecuación. Ajá. Y entonces, repito, como ya sabemos cuál es la expresión para calcular o determinar el flujo uniforme, pues vamos a tener casos en los que vamos a tener problemas de revisión cuando ya hay un canal construido y que está operando. Entonces voy a tener ahí que revisarlo, o voy a tener problemas de diseño en el que yo voy a tener ciertas condiciones que quiero de un gasto o de un caudal que quiero hacer fluir por el canal, pues entonces veré cómo diseño ese canal o ese gasto o las variables que se den, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a lo siguiente, ¿no? En la práctica se presentan problemas de revisión o de diseño, en los que debe haber cuando más dos incógnitas. Bien, entonces, cuando tenemos los casos de problemas de revisión, en los problemas de revisión consiste
en calcular o determinar el gasto y la velocidad cuando no se conocen la pendiente, el coeficiente de Manning, el tirante y la geometría de la sección. Entonces, repito, en los problemas de revisión consiste en calcular, inciso A, el gasto y la velocidad cuando se conocen la pendiente, el coeficiente de Manning, el tirante y la geometría de la sección. Repito para que no haya errores y a lo mejor por si me confundí o yo lo dije mal con mi dislexia, pero repito nuevamente. Inciso A, en problemas de revisión, consiste en calcular el gasto y la velocidad cuando se conocen la pendiente, el coeficiente de Manning, el tirante y la geometría de la sección. El inciso B consiste en calcular el tirante y la velocidad cuando se conocen el gasto, el coeficiente de Manning, la pendiente y la geometría de la sección. Estos son casos cuando hay que revisar un canal. ¿Cuáles son los casos cuando tenemos problemas de diseño o tenemos que diseñar canales? Entonces, en los problemas de diseño consiste en calcular la dimensión de la sección y la velocidad cuando se conocen el gasto, el coeficiente de Manning, el tirante, la pendiente y la forma de la sección. Ese es el inciso A. Otro caso que le llamo inciso B es la dimensión de la sección y el tirante, es decir, yo tengo que calcular la dimensión de la sección y el tirante cuando se conocen el gasto, la velocidad, el coeficiente de Manning, la pendiente y la forma de la sección. La forma de la sección no es lo mismo que la dimensión, ¿eh? O sea, aquí ya yo pretendo, por ejemplo, en un lugar que si quiero de sección una sección herradura, pues ya sé la forma que quiero, ¿no? Diseñar o construir, pero tengo que calcular sus dimensiones, ¿sí? A eso me refiero. Ajá. Bueno, y último inciso, que sería el inciso C, es calcular la pendiente y la velocidad cuando se conocen el gasto, el tirante, el coeficiente de Manning y la geometría de la sección. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a tener problemas de revisión, problemas de diseño para flujo uniforme. ¿Cuáles son los métodos de solución para estos casos? Bueno, pues es lo que tenemos a continuación, ¿no? Los métodos de solución. Una solución explícita del tirante normal o de Y para la ecuación que ya les mostré en esta forma no es posible, por lo que el problema debe resolverse por cualquiera de los métodos siguientes, es decir, por iteraciones o por medio de gráficas. Entonces voy a tener dos métodos de solución. Una es mediante iteraciones y otra puede ser mediante gráficas. Dentro de esta asignatura o dentro de este curso, el método que vamos a hacer de iteraciones es el método de Newton-Raphson, pero no es el único método que puede solucionarnos un problema de iteraciones. Hay muchos métodos numéricos. Ajá. Entonces, repito, no es el único que resuelve esto. Solo estoy haciendo la mención que usaré este método durante los ejemplos y durante a lo largo del semestre. Evidentemente que puedo utilizar otros métodos numéricos como el método de Runge-Kutta de cuarto orden o de más alto orden, por decir otro ejemplo, ¿no? Entonces nada más hago la aclaración verbal de esto que estoy presentando en pantalla. Entonces, cuando se desea resolver un gran número de problemas de cálculo del tirante normal, es conveniente seguir un procedimiento numérico de iteraciones en las que se utiliza el método de Newton-Raphson para lograr rapidez en la convergencia. Ese es un método, ¿no? Porque sí, alguien puede decirme y a lo mejor criticarme, ay, es que el Runge-Kutta es... Sí, aquí
por paso a paso, insisto, usaremos ese. Que existen más métodos numéricos, evidentemente. Y ahora, por eso estoy poniendo una nota aquí. El profesor entregará la tabla 2.3, que es un resumen del procedimiento para dar solución mediante este método. ¿Sí? Entonces, didácticamente, ya tengo una tabla para resolver este método. ¿Sí? Pero insisto, no es el único método numérico para darle solución. Ok, bueno. Ahora, vamos a la parte de los métodos de solución mediante gráficas. Para tener una solución gráfica, en la figura 2.7 también proporcionada, se presentan las curvas que relacionen cualquiera de los dos términos de las ecuaciones siguientes. Entonces, puedo calcular esta expresión si tengo secciones prismáticas de carácter rectangular o de sección trapecial o de sección triangular. Puedo usar esta expresión. O puedo usar esta otra expresión si tengo una sección circular o una sección herradura. Esta figura 2.7 también la voy a proporcionar a mis alumnos. Y también existe la solución para las secciones circular y herradura. Se presentan también en las tablas 2.8 y 2.9 proporcionadas, ¿no? Entonces, esto que estoy platicando es esto, ¿no? Para método de iteraciones, yo voy a entregar esta tabla 2.3 a mis alumnos y voy a entregar la figura 2.7. Estas tres serían la tabla 2.8, que es para la sección circular, y esta sería la tabla 2.9 para el caso de la sección herradura. Muy bien, esto desde mi punto de vista quedará más claro cuando hagamos ejemplos. Y bien, pues esto sería todo de mi parte. Como les digo siempre, y aquel espectador o vidente, por decirlo de alguna manera, y no está suscrito, le invito a que se suscriba, que active las notificaciones para que cada vez que suba material nuevo de este tipo, le dé me gusta, que lo comparta en todas sus redes sociales, que hagan comentarios, y pues nada, nos vemos en la clase siguiente o en la sesión pregrabada siguiente. Hasta luego.